Muy bien, ya estamos en vivo. Comenzamos la semana de la bioseguridad. ¿Cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es Michael Handel y yo voy a estar el día de hoy como moderador empezando todo este ciclo de conferencias que vamos a tener con tremendos profesionales de primera. Vamos a aprender muchas cosas sobre lo que es la bioseguridad. Entonces vamos a comenzar primeramente presentando al gran profesional que nos va a dar su ponencia magistral el día de hoy. Déjenme presentarles al ingeniero Eric Omar Arias Ruiz. Él es máster en seguridad industrial y salud ocupacional y tiene una especialidad en higiene industrial. Es un profesional de verdad muy experto que ha trabajado en empresas grandes como Alicorp, en Chocolates para Ti de Sucre, en Ende Corporación, ICE Norte y otras más. Y también era supervisor de seguridad industrial en la empresa Ende y también era administrador de riesgos y siniestros de seguros y de seguros Credinform. Pues bien, ahora vamos a comenzar con su tema que tiene titulado Cualidad técnica y nomenclatura de los respiradores en tiempos de pandemia. Ingeniero, ahí está. Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta presentación. Poquito vamos a ver lo que es la cualidad técnica y nomenclatura de los respiradores, ¿no? Entonces, muy importante, espero que les guste a todos. Mi persona prácticamente está gerentando la división de seguridad y salud en el trabajo y gestión de emergencias, ¿no? De la empresa SCTIGEP. Nosotros prácticamente nos dedicamos a la elaboración de protocolos específicos de bioseguridad, estudios, monitoreos de higiene, iluminación, ruido, estudio de carga de fuego, vibración y entre otros. Todos estos son para poder cumplir, ¿no es cierto?, lo que se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo según la NTS 009, que es el Programa de Seguridad y Salud del Trabajo. También estamos asesorando, realizando todo lo que son los permisos de trabajo, trabajos en altura, izaje, espacios confinados y demás. Sí, todos los que engloban también nuestra normativa, nuestra legislación boliviana. Asesoramos con la implementación de señalética, según la resolución ministerial 849, programas de orden y limpieza, programa de etiquetado y bloqueado y demás, ¿no? Lo más importante también es que tenemos la realización de los estudios ergonómicos por puestos de trabajo, ¿sí? Estamos también con la elaboración de matrices, tanto de dotación como de EPP, acompañado su manual de uso y mantenimiento, de protección de equipo de protección personal, perdón. Realizamos capacitaciones en todo ámbito, ¿sí? Del área de seguridad industrial y gestión de emergencias. Entonces, para lo que ustedes gusten, mi persona es persona calificada en trabajo en altura. Entonces, ustedes pueden también contar con ello. Y tenemos también en nuestro equipo el tema de un médico ocupacional, un gran colega, a quien quiero mandar saludos. Y tenemos prácticamente la realización, ¿sí?, de los exámenes médicos para la tramitación de los grados de invalidez, ¿sí? Y obviamente el procedimiento ante un accidente de trabajo. Entonces, sean bienvenidos, ¿no?, a esta presentación. Mi nombre es Eric Omar Arias Ruiz. Ahí les estoy dejando prácticamente mi teléfono para cualquier consulta, duda. Sí, entonces vamos a ver un poquito de lo que son los aspectos técnicos que yo debo de conocer. Sí, de los respiradores, de toda la protección respiratoria que se tenga. Entonces, acá prácticamente lo que yo les voy a mostrar, sí, y antes de todo esto, pues vamos a ir un poquito corrigiendo algunos, o sea, leyes, decretos, forma de hablar también, ¿verdad? Entonces, lo que es el SARS-CoV-2 es un virus, eso no olvidarse, ¿ok? El SARS-CoV-2 es un virus, entonces, no se olviden que la familia de los coronavirus, que son los SARS, MERS y SARS-CoV-2,
Pues la pandemia no está causada por todos estos coronavirus, sino específicamente por el coronavirus de nombre SARS-CoV-2. Entonces, cuando escribimos el COVID, entonces estamos cometiendo ahí un error, ¿no? Prácticamente como si estuviésemos diciendo el burra o el vac, ¿no? Entonces, respeten, por favor, las determinaciones de cada departamento según, ¿no? A los casos, según a la cuarentena. Lávense las manos. Si alguien no tiene el respirador, el barbijo, protección y demás, pues manténganse a 7 metros de distancia, igual que, o mejor si yo me alejo, ¿verdad? Es importante usar la mascarilla, ¿sí? Y que ahora pues ya no se convierta en una cortesía, sino en una obligación, ¿sí? Entonces, esta presentación tiene información general y no debe de utilizarse para tomar decisiones específicas. Eso para todos los que nos están sintonizando, por favor, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que es la pirámide de riesgo de COVID-19 y vamos a entrar directamente a lo que nos interesa, que es el proceso de filtración, selección y vida útil. ¿Ok? Entonces, muy importante todo ello. Y vamos a ver entre esto las nomenclaturas, estándares, procedimientos, uso de descarte y demás. ¿Sí? Entonces, siempre a mí me preguntan, para poder hacer o poder empezar un protocolo de bioseguridad, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? O sea, no se olviden que hay una jerarquía de control, eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo debo de clasificar a mis trabajadores, ¿verdad? Según la exposición al virus. Entonces, fíjate qué es lo que nos dice la OSHA, que no se olviden que es la Administración, ¿no es cierto?, de Seguridad Industrial allá de los Estados Unidos. Entonces, nos dice que para ayudar a los empleadores a determinar estas precauciones, ha dividido las tareas. O sea, OSHA ha dividido las tareas. Esta es como un ejemplo que yo les doy, que yo les transmito, para que ustedes, cuando realicen su protocolo de bioseguridad o cuando simplemente realicen esta clasificación, pues puedan hacerlo en 4, en 3, en 5, en 2 niveles, que es muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? O sea, esta es la clasificación de, de los riesgos, de la exposición, ¿no? Según las tareas, ¿no? Que cada trabajador vaya a tener. Entonces, fíjate, esta es la pirámide. Tengo muy alto, alto, medio, bajo. Ahora, alguien me dirá, pero a ver, ¿cómo hago para clasificar? Porque según Juanito, puede ser que esta persona está muy alta o en un nivel muy alto de exposición. O según Pedrito, yo estoy medio, yo estoy alto. O sea, va a haber ahí una discrepancia, un desorden, ¿verdad? Entonces, la idea es simplemente tener unos ciertos lineamientos. ¿Ok? Entonces, esos lineamientos, por ejemplo, fíjate, riesgo muy alto, dice. Pero esto, como ya les dije en la primera slide, en la primera diapositiva, es simplemente un contenido general. ¿Sí? En algo que tú te puedes guiar, por favor. Fíjate, los trabajos con riesgo muy alto, ¿no? Dice, por ejemplo, los procedimientos médicos, trabajos mortuorios, procedimientos de laboratorio. Entonces, en esta categoría, fíjate, incluye ¿qué? Aquellos que están, por ejemplo, me atrevo a decir, visitando, controlando, ¿verdad? Al paciente que tiene COVID. Fíjate, trabajadores del cuidado o de la salud, ahí está doctores, enfermeras, dentistas, paramédicos, técnicos de emergencias médicas, fíjate, ¿no? Entonces, y que están realizando ciertos procedimientos que implica un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, fíjate, hay algunos procedimientos, exámenes dentales, recopilación de especímenes y demás, ¿no? Entonces, obviamente, pacientes que se conoce o se sospecha que portan COVID-19. Sí, entonces eso para tomar muy en cuenta. Sí, ahora fíjate, tenemos también los trabajadores de morgues que realizan las autopsias, las cuales conllevan generalmente procedimientos generadores de aerosol, ¿no? Entonces aquí ya vayamos un poquito clasificando, ¿no? Vayamos un poquito viendo, adecuando a nuestra empresa, a nuestra fuente laboral, en qué tipo de riesgo
debo de clasificar a mis trabajadores y uno mismo, no te olvides, uno mismo, a veces de uno mismo uno se olvida, ¿verdad? Ahora, entonces, fíjate un poquito, este prácticamente vendría a ser el riesgo alto, o sea, un peldaño más abajo, ¿no? Por ejemplo, personal de apoyo, ¿no? Ahí estamos hablando de enfermeras, personal de limpieza, por ejemplo, que vaya a ingresar a los cuartos de los pacientes, ¿no? Y siempre lo tengo que tomar en cuenta como una persona, si tiene o no tiene COVID. O sea, me explico, yo tengo que tomar en cuenta si soy una persona que está trabajando en un cuarto de hospital, en una sala, ¿verdad? Como limpieza, entonces tengo que ya pensar que todas las personas que han estado ahí son sospechosas de COVID-19. ¿Sí? Entonces yo debo de encaminarme de esa forma. Fíjate, los trabajadores de transportes médicos, ahí está operadores de ambulancia, vehículos cerrados, ¿no? Y ahí yo les lanzo la pregunta a todos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que trabajan, qué sé yo, en transporte público, en micros y demás? Aunque se haya hecho el distanciamiento y ciertos protocolos, pues están bajo un riesgo. Y no seguramente va a ser un riesgo bajo, ¿no es cierto? Entonces, los que también están preparando, ¿no? Para el entierro, cremación y demás, o sea, yo me imagino que todas las empresas que realmente tienen, ¿no? Esta responsabilidad, ¿no? Pues me imagino que tienen un protocolo bastante detallado en esta situación, ¿no? De lo que es la preparación de los, de las personas, de los cuerpos en este caso, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora fíjate, vámonos al riesgo medio. Hasta ahorita hemos visto el riesgo alto, el riesgo muy alto y el riesgo alto, ¿sí? Ahora fíjate cuáles son los que se toman en cuenta como un riesgo medio. Fíjate, está, por ejemplo, los que dicen que necesitan un contacto frecuente, por ejemplo, menos de 6 pies de distancia. No se olviden que en los Estados Unidos no se toma en cuenta esta unidad que son los pies, que estamos hablando de 1.8, ¿no es cierto? Pero no vamos a discutir por esos 30 centímetros. No se olviden que yo en mi recomendación inicial decía 2 metros. Entonces no entremos a esa discusión de por centímetros. Simplemente acá la lógica te dice que si yo voy a necesitar estar cercano, ¿no es cierto?, frecuentemente cercano con personas que podrían estar infectadas o no, o que tenga la sospecha, entonces yo me considero un trabajador que está en un riesgo medio. Fíjate, en áreas con una transmisión comunitaria, en progreso, entonces, donde haya prácticamente un contacto frecuente con viajeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante las personas que trabajan en el aeropuerto, las azafatas y demás. Entonces, ya cada uno de ustedes me imagino que ya está adecuando este tipo de clasificación según al rubro, según a la empresa que ustedes tienen, ¿no? Ahora, también, fíjate, escuelas, ambientes de trabajo de alta densidad poblacional o también un volumen comercial. Ahí tenemos los mercados, supermercados, tenemos lo que son la atención al cliente en trámites, o sea, va más o menos por ahí, ¿ok? Donde haya un público en general, donde yo no voy a saber si está o no está infectado, entonces yo debo de tomarlo como un sospechoso. Ahora fíjate, riesgo bajo de exposición, de precaución, que más que todo lo denomina de esa forma, es cuando esta persona no requiere ningún contacto, que trabaja desde su casa seguramente, ¿no? Entonces, que no tiene ningún tipo de relación o que con los compañeros de trabajo, o como les dije, tiene un cierto puesto de trabajo que implica que lo haga desde su casa. Sí, o sea, la lógica, la idea es que lo haga sin necesidad de tener contacto. Entonces, esa persona obviamente está en un riesgo bajo de precaución, como quien dice, ¿no? Eso tampoco quiere decir que está exento, ¿no? O sea, que no tiene ningún tipo de riesgo. No se olviden que esta jerarquía de control es muy importante, mucha gente no la conoce todavía. Cuando hacemos los protocolos de bioseguridad
y seguramente mañana también mi colega va a estar hablando de más específicamente los protocolos, pero hay gente que nos dice, en mi área o en mi empresa no existe el área de control de ingeniería, me dice. Y no ha sido solamente un cliente, han sido varios. Entonces, el control de ingeniería no es un área. O sea, estos peldaños que vemos acá de esta pirámide no son áreas, ¿no? O sea, es prácticamente una guía, como bien claro dice, es una jerarquía que tú tienes que seguir. Tú tienes que buscar la eliminación. Todos ahora estamos buscando la eliminación de este virus, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a eliminar? Seguramente, no sé, con una vacuna, ¿no? Tal vez por ahí. La sustitución, a ver, quiero sustituir el virus con alguno que no haga tanto daño, ¿verdad? O sea, yo creo que esa es nuestra mentalidad ahora, pero es imposible, ¿no? O sea, no podemos. No estamos pudiendo todavía eliminar el virus. Entonces, ¿a qué peldaño paso? Prácticamente a lo que es el control de ingeniería, ¿no? Y más adelante, ahí en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar qué significa o qué es lo que podemos hacer básicamente en un control de ingeniería, en una señalización, en lo que es prácticamente el control administrativo. Y por último, fíjate, por último está el equipo de protección personal. O sea que si tú sabías o que si en tu mente estaba que teniendo el mejor equipo de protección personal, tú te salvaste o estás haciéndolo bien, pues créeme que estás tú optando por el último peldaño de una jerarquía de control. Sí es importante, no lo voy a decir que no, es importante el equipo de protección personal, pero antes del equipo de protección personal existen otras prioridades que tú tienes que primero tomarlas en cuenta. ¿Sí? Fíjate, el control de ingeniería, por ejemplo, es instalar barreras físicas, cubiertas, estos plásticos que conocemos, ¿verdad? Contra estornudos, y obviamente hay que ver la viabilidad. No podemos tampoco incomodar, no podemos volver o convertir en un peligro, ¿no? La fuente de trabajo. Entonces, la idea es siempre evaluar, ¿no? Esta implementación, esta instalación de estas barreras físicas, ¿no? Ahora, fíjate, vámonos al control administrativo, el que está debajo. Vamos a suponer que no he podido, se me dificulta instalar estas barreras por el espacio, por la gente, muy complicado. Entonces voy a irme a un control administrativo y el control administrativo no solamente es poner la señalética y listo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pongo la señalética y se acabó. Pero la gente a veces no lee, ¿no es cierto? Porque está muy apurada y demás, o sea, no lee, no le da la importancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice? Oh, o sea, está el control, por ejemplo, los registros, ¿no? Que se puedan dotar de las máscaras faciales, lentes, respiradores y demás a todos los empleados, clientes que estén ahí, ¿verdad? Que estén con secreciones respiratorias y demás. Y ahí yo tengo que hacer una pequeña gestión, dice, ¿no? Para que puedan abandonar el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, ahora, en caso de una escasez de máscaras o algún escudo facial reusable y demás, pues podría ser un método aceptable para proteger contra las transmisiones de microgotas, ¿no? Y eso lo vamos a ver casi al último. A ver, bueno, creo que en la actualidad ya no estamos viviendo esa escasez que hemos vivido a un principio, ¿no? Donde no habían las máscaras, no habían los respiradores, no había nada. Entonces creo que eso un poquito ha ido mejorando, ha ido estabilizándose, pero de igual forma yo tengo que pensar en una escasez de estos EPPs. ¿Verdad? Entonces, fíjate, otro control administrativo, mantener al cliente informado sobre los síntomas, ¿no es cierto?, de la COVID-19. Entonces, esta parte es muy importante que yo lo tome en cuenta, ¿sí? Muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, las farmacias? Yo puedo trabajar también automáticamente, ¿no? Con algunos mensajes, enviando o sea, ciertas ayudas, ¿no? Si es que estoy ahí dentro y tengo el permiso, soy médico y demás, etcétera. Entonces puedo hacer una telemedicina, ¿no? Lo que muchos seguros también están implementando para poder mitigar ese riesgo y evitar que la gente se vaya a contagiar yendo al hospital, ¿verdad? Entonces, fíjate acá, cuando sea permitible o pertinente, limitar el acceso, dice. O sea, limitar el acceso, el distanciamiento,
O sea, eso en principio ha funcionado bien, pero si ahorita nosotros nos vamos a las colas de los bancos, de los mercados y demás, como que ya la gente se está olvidando, ¿no? Entonces, no olvidarse que el virus no ha sido todavía eliminado. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho con la cultura, ¿no? Entonces, hay que limitar el acceso a solamente ciertas áreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso muy importante, muy importante. Comunicaciones por teléfono, trabajo a distancia, o sea, yo tengo que realmente trabajar con las estrategias, ¿sí? Para poder evitar esas aglomeraciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, comunicar la disponibilidad de discernimientos médicos u otros recursos, ¿no? Y ahí está lo que les decía, el servicio de telemedicina, enfermeras en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante todo esto. Y por último, fíjate, ahí está el equipo de protección personal, que esto se resume prácticamente en la dotación, en la dotación. Pero algo bien importante que dice en esta diapositiva es que el trabajador debe de dotar el equipo de protección personal según al riesgo, según a la tarea, a la actividad. Sí, entonces es muy importante conocer esta situación. Sí, aquí dice que sea duradero. Obviamente el empleador va a hacer, va a realizar un pequeño balance seguramente, ¿no? De costos. Entonces, realmente ahí entramos nosotros como encargados seguramente de bioseguridad o como el encargado de seguridad industrial y dice, bueno, yo necesito este tipo de respirador o este tipo de mascarilla, ¿verdad? Que pueda realmente, que el trabajador pueda sentirse realmente protegido, ¿no? O sea, y que realmente cumpla la función según las fichas o la especificación técnica, ¿no es cierto? Del respirador. Entonces, bien importante todo ello. Ya hay muchas empresas, comentarles esto a la rápida, que prácticamente han comprado el primer EPP que han visto y prácticamente ha sido un EPP, un respirador no certificado, y han tenido problemas, ¿no? O sea, porque han dotado a la gente y no estaba conforme, ¿verdad? O sea, no estaban haciendo una gestión al 100%. Bien, pero un poquito de entrar en el tema de lo que es el- la protección respiratoria, yo necesito que entiendas cómo funciona este proceso de filtración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Prácticamente son 3 puntos a los cuales yo debo yo debo de estudiarlos, entenderlos, que tenemos ahí el material particulado, tenemos los gases y vapores y el oxígeno deficiente, ¿no? Entonces, aquí prácticamente nos vamos a inclinar un poco, vamos a hacer énfasis en lo que es el material particulado, es decir, las partículas, que es lo que más ahora nos interesa, ¿sí? Pero vamos a un poquito también explicar, ¿no? ¿Qué son los otros 2 puntos que los vamos a dejar de lado, ¿no? Gases y vapores, prácticamente ahí están los gases ácidos, gases orgánicos, se forman de manera diferente, es una sustancia que por encima de su punto de ebullición, pues no es sólida ni líquida, va a ir desplazándose por el aire. Entonces el vapor, no olvidarse que, bueno, es una fase gaseosa, ¿verdad? Entonces esta surge de la evaporación y demás. Ahora, hablando del otro punto que también lo vamos a dejar de lado, que es el oxígeno deficiente, que es cuando yo ya tengo que tener otro equipo de protección personal, seguramente un ERA, ¿no? Que es un equipo de respiración autónoma con su oxígeno, pero no vamos a hablar de esta tarde de esto. Pero tal vez para que un poquito lo entiendas, pues se dice que el oxígeno deficiente es cuando es el nivel del oxígeno al porcentaje, pues está menor a 19.5. ¿No? Ahí están los componentes del aire también para que ustedes puedan verlo, nitrógeno, oxígeno y demás. Sí, entonces cuando hay una deficiencia de oxígeno, yo voy a tener también que tener otro tipo de respirador. Ahora vámonos a lo que más nos interesa, partículas. Ahí tenemos las fibras, polvos, neblinas, humos metálicos y obviamente, por lo que están acá ustedes sentados, pues tenemos las bacterias, ahí están los virus, hongos y demás, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Obviamente son cuerpos muy pequeños que flotan en el aire.
Entonces, ¿qué les parece, no? Ahora, algo bien importante que a mí me gusta recalcarlo es que hay mucha confusión, ¿no? En lo que son los respiradores de media cara, el full face. Ahí tenemos los P100, los N95 y un sinfín, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta que yo he visto mucha gente, policías, militares, o sea, gente civil, gente de todo, ¿verdad? Que utilizan este respirador de media cara, pero ahí tal vez con estos cartuchos, o a veces por suerte tienen un filtro, ¿no? Para las partículas. Entonces, fíjate, si uno sé diferenciar esto, estoy con ciertos problemas. Ya, y justo ayer me preguntaba una cliente, me decía, ¿está bien lo que estoy utilizando? Me dice, estoy utilizando una máscara de media cara, pero con este carbón activado, ¿no es cierto? Con este cartucho que es el que está acá en la parte derecha, ¿no ven? Entonces yo le digo que no. ¿Por qué? Porque si tú me preguntas que si estás utilizándolo para un poquito mitigar el tema del virus, SARS-CoV-2, yo te digo que no, porque este carbón activado, este cartucho, ¿no es cierto?, que tiene este carbón activado, pues te sirve para justamente lo que dice ahí, captar los vapores o gases o los olores, digámoslo así, pero no así las partículas. Entonces, ¿y qué debo de hacer? Me dice, ¿qué debo de hacer? Entonces ahí, bueno, hay muchas empresas y una que, bueno, siempre un poquito me gusta, ¿no es cierto? Con la que a veces trabajo más seguido es 3M, pero bueno, no estamos haciendo propaganda ni nada, pero que esta empresa tiene un retenedor, ¿no? Un retenedor que prácticamente hace que yo tenga tanto el cartucho como el filtro, ¿no? Entonces, si ustedes se van fijando acá, ¿cómo estoy uniendo, no? ¿Cómo estoy uniendo el cartucho con el adaptador o con el retenedor? Estoy adaptándolo el filtro, entonces tengo ambos. Protección para los gases, vapores, gases ácidos y también para las partículas. Obviamente dentro de las partículas ya les dije que está el virus. Entonces, ojo, ahí sácale una foto, fíjate, estas no te protegen para las partículas, frente a las partículas. Por más que sea una máscara full face, toda la cara, ¿verdad? Hay gente que psicológicamente dice, bueno, no, yo estoy más protegido que no sé qué, yo estoy salvado. Entonces hay que saber utilizar las cosas bien. Entonces aquí fíjate en la parte izquierda de tu pantalla, ¿no? Ahí está sumatoria, ¿no? Tienes tu carbón activado, es decir, tu cartucho más tu filtro, ¿no? Entonces, y así es como tú debes de instalar prácticamente, ¿no? Este respirador de media cara, cara completa, o sea, eso ya va a depender de cómo tú vayas armando, ¿no? Bueno, el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Ocupacional de Gran Bretaña ya ha hecho un pequeño estudio sobre el tiempo de precipitación típico de gotas de niebla en una altura de 1.5 metros en aire estático. Entonces, fíjate, te dice que una partícula de 20 micras prácticamente queda volando, queda ahí, qué sé yo, volátil, ¿no es cierto?, en el aire, pues unos 3.6 minutos. Una partícula de 10 micras, 8.3 minutos, y así vamos bajando, ¿verdad?, hasta llegar a una partícula de 0.5 micras, que prácticamente estamos llegando a las 41.7 horas, casi póngale 42 horas, redondeando tal vez los 2 días. Entonces, fíjate, muy diminuta, muy pequeña la de 0. Micras, ¿no? Esta partícula, entonces, y el tiempo. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que el diámetro de la partícula en micrón, pues prácticamente 1 milímetro es igual a 1000 micrones. Sí, ahora, fíjate también, todo lo que es visible, todo lo que es visible al ojo, todo lo que es visible con un microscopio y todo lo que es visible por un microscopio electrónico, ¿no? Entonces ahí tenemos bastantes referencias
Pero acá abajo hay una regla, ¿no? Una regla estamos hablando del tamaño, del diámetro de la partícula, pues dice que pueden inhalarse. Este pequeño parámetro puede inhalarse, ¿no? Ahora vámonos un poco más pequeño, mitad de lo que son los visibles por el microscopio electrónico y los que son visibles por el microscopio pueden ingresar a las vías respiratorias y estas prácticamente que van a ingresar a los pulmones. Y si se fijan, los virus están dentro de este rango, ¿no? Eso para tomarlo muy en cuenta. Ahora seguramente esto te va a interesar más. El estornudo, ¿dentro de qué rango de diámetro micras está? 0.5 y 5, ¿no? Obviamente aproximada ¿no? Ahora, ¿qué es un filtro? ¿Qué es un filtro? Si ustedes me preguntan, bueno, es una estructura que prácticamente está hecha de fibras al azar. ¿Por qué ¿por qué digo al azar? Porque no cumple o no tiene esta tecnología tejida. Entonces, fíjate acá, esa es la forma o esa es prácticamente la tecnología que presentan los respiradores, que es como les había dicho, es orientada al azar. Entonces, un proceso de aglomeración del polipropileno y del polietileno que prácticamente se realizan al azar. Entonces, es una tecnología non-woven, que significa una tecnología no tejida. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Supongo que todos acá conocen el algodón de azúcar, ¿verdad? Donde no lleva ningún parámetro, ¿verdad? De medición ni nada, sino que va girando la máquina y se va formando el algodón. Entonces es algo muy parecido, todo al azar. Este respirador tiene ciertos mecanismos de filtración. Ya vamos a hablar violentamente de los 4 porque así no quiero pasar mucho el tiempo. Entonces vamos a hablar de los 4 que son los por interceptación, impacto inercial, difusión, electrostática. ¿Sí? Obviamente estos van a depender mucho de la forma, tamaño, ¿sí? De la partícula. Entonces, fíjate, hablando de la captura por impacto inercial, ¿cómo es esta situación? Tenemos ahí el flujo de aire que va a ir ingresando, ¿verdad? Tengo ahí en otro gráfico para que se entienda mejor el flujo de aire. Vamos a verlo desde otra vista ya, el flujo de aire acompañado de la fibra. Ahora una vista planta, una vista desde arriba. Tenemos ahí la fibra y el flujo y la línea de flujo del aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta captura? Pues el respirador va a ir capturando las partículas de esta forma, fíjate, ¿no? Como un llamado choque. Es un choque inercial, ¿no? Un impacto inercial, por inercia. Entonces ahí tenemos las partículas, entonces prácticamente se van a ir quedando en la fibra, impidiendo que estas vayan ingresando al organismo, ¿no? Entonces son pero muy importantes. Fíjate, esto está, ahí se los hago la fuente para el que quiera un poquito revisar a más detalle, ahí lo puedes revisar. Entonces dice las capturas por impacto, que son las de choque, y estas son para las más pesadas, 0,5 y 2 micras, ¿sí? Vámonos a la siguiente, que son las capturas por interceptación, que acá es donde intervienen las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Y esto es justamente para las partículas más largas. 0.05 a 0.5 micras. Entonces, fíjate qué es lo que sucede. Por esta captura de interceptación va a ir corriendo ahí la partícula y fíjate como un imán, ¿verdad? Como una fuerza, que son las fuerzas de roce, las de Van der Waals, va a ir capturando la fibra. Pero fíjate, esa última como que se ha pasado, ¿verdad? O sea, esa última ha violado esta captura. Entonces, más adelante vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque ahí abajo, ¿qué dice? Las partículas más pequeñas van a ir pasando arrastradas por el flujo de aire, o sea, no van a ir respetando, ¿sí? Ahora las por difusión, que son justamente para las más pequeñas y livianas, fíjate cuál es el movimiento que estas presentan, pues es un movimiento al azar, ¿no? Fíjate cómo estas fibras, o perdón, las partículas van adhiriéndose, son capturadas por la fibra, ¿no? Entonces eso pero muy importante. Ahora, lo que les preguntaba, ¿qué hacemos con esas partículas que han violado, ¿no? O sea, ese proceso de captura, que se han pasado de largo, como se dice, en mi lógica está que esas van a ingresar al organismo, ¿no es cierto? Entonces, dice nuestros fabricantes, ¿qué es lo que dicen? Entonces, vamos a agregar más capas,
una quinta capa, por ejemplo, para llegar al 95, 99.97%, ¿qué hago, digamos? Sí se puede hacer eso, pero voy a crear una mayor resistencia al flujo de aire. Obviamente voy a tener que hacer mayor esfuerzo al inhalar, entonces eso me va a incomodar y mi trabajador y tú mismo te vas a retirar el respirador, ¿no? Entonces, la idea es buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio. Entonces, fíjate acá, estas partículas que son las más complicadas van a ir seguramente arrastradas por el flujo de aire. Fíjate, ¿no? Que no van a ser capturadas. Entonces, ¿qué te dice? Y esto es muy importante porque acá voy a exponer todo lo que es el ensayo de la NIOSH, a la cual estos respiradores pasan, ¿no es cierto? Esta prueba, se puede decir, este ensayo. Entonces, prácticamente un filtro de tipo N, más adelante vamos a ver esta nomenclatura, pues tiene que prepararse todo este ensayo con un aerosol de cloruro de sodio y se lo trabaja, se lo ensaya con una partícula de diámetro aerodinámico de 0.3 micras, ¿no? Fíjate el flujo de aire bastante alto, ahí está 85 litros por minuto, y una humedad relativa por 38 grados centígrados durante 8 horas durante 24 horas antes de la prueba. Entonces, fíjate un poquito este gráfico, te dice la eficiencia versus el diámetro de la partícula. Entonces, fíjate acá en este rango de 0,1, ¿no? Hasta los 0,3 por lo menos, 0,5, tengo un problema, ¿no? Fíjate, su eficiencia es prácticamente 0,5. Entonces, ¿qué dice el fabricante? O sea, estas son las partículas que me traen más problemas, que van a pasar el proceso de filtración. Entonces, fíjate, tengo ahí la de difusión, impacto, interceptación, ¿verdad? Pero estas partículas que son las problemáticas, las penetrantes, pues no van a pasar, o sea, no van a ser capturadas. Entonces, tal vez voy a aumentar una capa más, pero de igual forma, al aumentar una capa, voy a tener un mayor esfuerzo para inhalar. Entonces, ¿qué solución han dado? Que todas las partículas tienen carga, entonces vamos a aumentar una cierta carga, ya sea las sólidas, líquidas, aceitosas y demás. Entonces, tienen una cierta carga y ahí se los dejo las características, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué ha hecho, no es cierto, estos fabricantes? Pues la fibra está cubierta por una carga electrostática. O sea, va a ir aumentando esa fuerza de atracción, ¿sí? Con esta carga. Entonces, ahora fíjate, antes teníamos esta prueba, este ensayo, pero si ya lo tengo cargado ahora, fíjate esa curva, cómo va a ir mejorando, ¿no? Entonces, con esa partícula que yo tenía bastantes problemas, pues esto se llega, entre comillas, a solucionar, ¿sí? Vámonos a las nomenclaturas, que prácticamente son de 3 tipos, pero obviamente vamos a simplemente hacer énfasis en las que son para partículas. Fíjate, tenemos un respirador. Entonces, la idea es que por ejemplo, es con válvula, ¿no? Pero, y ahí lo estoy haciendo más grande. Muchos dicen que este es el filtro. Entonces, estamos ahí a mal. Esta es la válvula, el cool flow, la válvula de exhalación. Para que me entiendan, es la válvula que un poquito te alivia la temperatura interna que surge cuando tú tienes el respirador ahí puesto, ¿no? Ahora, la marca no es N95, tenemos que saber diferenciarlo, ¿no? Todo lo que tengo acá encerrado, pues prácticamente el modelo de este caso es un 8210B corta, que bueno, habría que un poquito ver qué es lo que te dice el fabricante, qué ofertas y demás te las da, ¿no es cierto? Pero en este caso el modelo es un 8210B corta, ¿sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta. Ahora, según este ensayo, lo que es el Instituto Nacional ahí de los Estados Unidos de NIOSH, te dice que, ¿qué significa ese 95? Pues significa que va a tener o tiene 95% de eficiencia. 99% de eficiencia y el 100 no es igual al 100. Ah, ahí tiene, el 99.8 de eficiencia. Entonces, tiene estas 3 categorías, estos 3 tipos, se podría decir, ¿verdad? Entonces, N, ¿qué significa? O sea, aquí hay mucha confusión también, ¿no? O sea, muchos dicen dentro de los protocolos de bioseguridad y demás que solamente tiene que ser N, o sea, tu respirador tiene que ser N y no así R ni P. Entonces, yo te digo, estos 3 te sirven para el virus. Simplemente que la N, esta categoría N,
no va a resistir esas partículas que tengan aceite, ¿verdad? La R que va a resistir al aceite, ¿cierto? O sea, dependiendo mucho de la situación, del área de trabajo y demás. Y las P, pues son las más, se podría decir, poderosas, que son a prueba prácticamente del aceite, ¿sí? Ahora, como habíamos visto esta capacidad de retención, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a ir unificando y voy a tener prácticamente estas 9 opciones. La N95, la N99, N100, lo mismo en lo que es la R y la P. Sí, ahí están entonces las 9 opciones. Entonces, esto para que lo tomen muy, pero muy en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con las categorías? ¿Qué pasa si estoy trabajando con los respiradores que me llegan con la certificación europea? Entonces, de igual forma, tengo que conocerlo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo un FFP1, 78%, o sea que no me va a servir. Un FFP2, 92%, un FFP3, 98%, entonces por lo menos yo tengo que llegar a un FFP2. ¿Qué significa FFP? Filtering Phase Piece, ¿no? Entonces prácticamente pieza de cara filtrante, ¿no? Más o menos por ahí va la traducción. Ahora, aquí hay hay una cierta duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta si es un FFP1, un FFP2? Fíjate, el color de la liga te lo está diciendo todo. Si es amarillo, tenemos un P1, azul P2, rojo P3, ¿no? Tengo que fijarme también qué es lo que me dice el fabricante, si es una no reutilizable o una reutilizable, ¿no? Obviamente el asterisco te va a decir que hay alguna cierta condición, alguna cierta especificación. Esta equivalencia muy importante. Muchos dicen, no, el N95 no es igual a una KN95. Entonces, cada país o bueno, cada lugar, ¿verdad? Tiene su propia certificación. Pero esto estamos llegando a mostrar como una equivalencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo. Un N95 que está certificado por la NIOSH de los Estados Unidos, y ahí tenemos la 48C084, es lo mismo, por ejemplo, a una P2 de Australia, de Nueva Zelanda, que está certificado por esta norma NZA, que es la 1716 del 2012. Por ejemplo, están ingresando ya los DS, por ejemplo, los DS que es con la norma japonesa, ¿verdad? Ahí tenemos la JMHLW 214 del 2018. Entonces, si se fijan, hay mucha, a veces confusión, ¿no? Ahora, ahí tenemos los KN95, que justamente ahí está la norma, ¿no? Que es la GB 2626 del 2006. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho esa situación. Ahora, por ejemplo, acá seguramente los que me han entendido podrán ya identificar qué tipo de respirador es, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos y, bueno, nos ponemos el respirador que nos guste, que nos venga más, qué sé yo, que esté más a la mano y demás, pero no sabemos, por ejemplo, si esto realmente te va a proteger. Entonces, fíjate, acá, por ejemplo, ya se los dejo de tarea, ¿no? O sea, qué tipo de respirador es, bajo qué certificación, bajo qué nomenclatura estamos trabajando y si realmente es o no, si te va a servir o no para el tema de las partículas, porque aquí hay mucha información acá con esta única fotito, ¿no? Entonces ustedes me dirán si sirve o no sirve. Mascarillas versus respiradores, obviamente no son iguales, para nada, ¿sí? Mascarillas, pues obviamente tiene un ajuste suelto, un espacio donde ingresan las partículas y te va a ayudar siempre a prevenir las partículas grandes para que no le lleguen al paciente. No, fíjate, ahí por ejemplo tengo esta muestra que el ajuste suelto, o sea, puede ingresar ahí la partícula, por ahí la partícula, ¿verdad? Esa parte también, ¿no? Que está muy cerca de la boca. Entonces, ahora, la diferencia, ¿no? El respirador, pues se va a ir ajustando a tu cara, puedes hacer una prueba, ¿verdad? De fuga, entonces cuenta con la aprobación americana y demás, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen muy en cuenta si ustedes me dicen cuál voy a utilizar. Ahora es muy importante, si yo voy a trabajar con respiradores, pues afeitarme. Veo gente ahí que está con la barba, o sea, yo sé que la moda y todo es tremenda, ¿no? Pero fíjate, el vello humano, estoy hablando de la barba, ¿no? Vello humano prácticamente tiene un diámetro de 150 micrones. Y ahí al lado tengo un punto que es una partícula de 5 micrones. O sea, fíjate, o sea, lo mismo que nada. Entonces, obviamente
tu barba va a dar camino a la fuga. O sea, que haya una fuga, que haya un espacio, que haya una abertura para que, bueno, no pueda sellarse correctamente, ¿no? El respirador a tu rostro. Ahí tenemos un KN97 con su Cool Flow, que es su válvula de exhalación. Muchos dicen que ese redondito que ven ahí, ese es el filtro y lo demás es adorno. Entonces, por favor, eso corrijamos. Todo en sí es el filtro, todo es el filtro, pero lo que tenemos ahí dentro es esa válvula de exhalación, ¿ok? Entonces, fíjate acá en esta gráfica de la izquierda, te está dando prácticamente una muestra de la temperatura que se origina ahí dentro con un respirador que no tiene esta válvula. En cambio, con esta que tenemos al lado, que tengo ahí la válvula, pues un poquito me alivia, como su nombre mismo lo indica, es un cool, o sea, me hace sentir fresco, ¿no? Para que me entiendan esta partecita. Vida útil del respirador. Un respirador nuevo almacenado, ¿ya? ¿Qué te dice el fabricante? Porque, bueno, acá yo, el material que tengo y demás que está en el internet también, lo he traído de este fabricante que es a nivel mundial conocido, 3M. Obviamente hay muchísimos más. Entonces hay que trabajar con el fabricante, ¿no? El fabricante te tiene que dar prácticamente la certeza de este tipo, o sea, de este tipo de información. En este caso, trabajando con 3M, con sus documentos que están en internet y demás, te dice que 5 años a partir del año de fabricación. Obviamente, teniendo en cuenta el 100% de condiciones excelentes positivas de almacenamiento. Ahora, el tiempo de uso, fíjate, si el respirador presenta daños, está roto, ciertos daños se está presentando, o ha tenido el contacto con los agentes contaminantes, o el trabajador tiene cierta respiración o dificultad para respirar, perdón, debe ser desechado, ¿no? Eso es lo que te dice, lo que te aconseja el fabricante, lo que te recomiendo. Pero más adelante vamos a ir viendo algo muy importante que seguramente les va a interesar. Fíjate, por ejemplo, qué te dice el fabricante, o sea, la importancia de hacer caso al fabricante porque él es el que ha realizado este equipo, ¿verdad? Te dice, no sugiere la limpieza, ni desinfección, ni esterilización. Escucho por ahí médicos y todo que utilizan la esterilización, todo, pero van quitando la eficiencia de filtración. Ahora te dice, ¿por qué? Porque un proceso de desinfección obviamente tiene que ser efectivo. No sé, y no vamos a hablar de eso, ¿no? Porque mañana mi colega es el que va a hablar, no le quiero quitar mucho espacio. Pero un proceso de desinfección positivo, o sea, buenísimo, tiene que pasar, ¿no? Por ciertas etapas, la cual obviamente va a ir un poquito a desintegrar, un poquito a dañar todo eso lo que hace un momento les acabo de decir, ¿no? Que es la carga electrostática, las partículas, las fibras, o sea, tengo que yo velar por la eficiencia de la filtración. O sea, yo te he dado como fabricante, te digo, yo te he dado un 95%. Entonces, tú tienes que cuidar, tienes que velar por esa eficiencia, porque si haces estas cosas que yo no te estoy sugiriendo, pues ese 95 se va a ir convirtiendo en un 35, en un 15, 25, va a ir bajando. Obviamente el correcto ajuste, que se te prenda la cara, ¿verdad? Es por eso que también hay que afeitarse. Entonces, sí, obviamente tiene que ser seguro para la persona que lo utilice. Aquí tenemos, bueno, una parte de cómo se ve exteriormente el respirador. Si se fijan, ahí tenemos el ejemplo de la marca, seguramente, el modelo, los registros, el número del lote, ¿verdad? El logo de la NIOSH, si es que está certificado por la NIOSH. Entonces es importante esto contrastar con la certificación, ¿no? Ahora hay otros respiradores también que están certificados bajo esta norma, ¿no? La STM, la F1862, que prácticamente son los quirúrgicos, ¿no? Aquí tenemos este quirúrgico que es aprobado por la NIOSH y otro organismo también, que ahí está la STM, que prácticamente hace énfasis en los fluidos, ¿no? Que prácticamente estamos hablando de la sangre, ¿no? Entonces eso para las personas eh, que son médicos, ¿no? Y justamente es de color verde, ¿no? Pero hay que siempre contrastar esto. Aparte de la NIOSH, tiene una certificación, una ASTM. ¿Cómo me debo de colocar el respirador? Fíjate, tengo que prácticamente con toda la palma de mi mano, pues acomodar un poquito la cara.
y liga por liga ir colocándome para hacer luego la prueba de fuga. Tengo que ir soplando y no tendría que el aire fugarse por ningún lado. Fíjate, este otro modelo también, ¿no? O sea, no hay donde perderse, es el plegable. Entonces yo lo despliego, agarro las dos ligas y voy acomodándome, ¿verdad? Entonces, obviamente también tengo que ajustar el clip nasal. Ahora, ¿cómo me lo saco? Solamente tengo que agarrar de las ligas. Sí, eso es bien importante. Solo debo de agarrar de las ligas y no debo de agarrar del mismo respirador. Lo mismo con este otro modelo, ¿verdad? Entonces no hay donde perderse. Yo creo que está bastante claro esto. ¿Y dónde lo debo de disponer? ¿Dónde lo tengo que desechar? Pues fíjate, todos estos equipos que hayan estado en contacto con ciertas sustancias están potencialmente contaminados. Entonces hay que realizar el procedimiento de disposición final que cada empresa debe de tener. ¿No es cierto? Porque eso se considera que es un EPP que ha estado, se lo debe de tratar como un EPP que ha sido, que es un residuo peligroso, ¿ok? Porque ha estado en contacto con un agente químico, biológico, físico y demás, ¿no? Entonces eso para tomar en cuenta. Ahora, seguramente me están diciendo, pero, uy, o sea, me compro un N95, un K95 y lo desecho. No. Los CDC, ustedes bien saben, los CDC han sacado estas 5 estrategias para optimizar el suministro de respiradores. Entonces, fíjate acá, ya culminando la presentación, te dice que la primera estrategia te dice utiliza otros tipos de respiradores. Ahí tienes el N95, el KN95, tienes el chino, el japonés, el de Australia, o sea, utiliza otros, no solamente el N95. Puedes utilizar un uso extendido, dice. No, o sea, puedes tener, perdón, un uso extendido. Y eso va juntamente con el punto 4, y eso lo voy a hablar más a detalle, que es la estrategia que más me gusta. Te dice que utilices también el respirador más allá de la vida útil. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, fíjate qué te dice el punto número 4, ¿no? Que te dice, guarda y espere 5 días y reutilice, que esto es muy importante. Y fíjate, el quinto, como bien dice, el quinto, o sea, cuando no tienes ninguna otra salida, pues te dice descontaminar, pero como una última salida, pero obviamente bajo tu riesgo, ¿no? Entonces acá es prácticamente lo que se está hablando, ¿no? Fíjate que los CDC recuerdan a las empresas que primeramente tengo que tomar en cuenta la jerarquía de control, lo mismo que les dije a un principio. No está primero el EPP está en quinto lugar, ¿no? Entonces fíjate, como les había dicho, la primera estrategia, utilicen otros respiradores. La segunda es que prácticamente voy a extender el uso de este N95, ¿no? Entonces, y o sea, ya no lo voy a descartar hacia la primera, ¿ok? El tercero te dice que puedes utilizar más allá de la vida útil, pero ahora fíjate lo que más a mí me ha llamado la atención. El cuarto número te dice que tú tengas 5 bolsas de papel, ¿ok? Tienes 5 bolsas de papel, tienes el respirador, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Esos números son los días de la semana, ¿ok? Entonces yo el día lunes he ido a trabajar, llego a casa, busco mi bolsa número 1, agarro mi respirador número 1 y lo guardo, lo hermetizo, ¿verdad? El día martes me toca ir a trabajar, ¿qué hago? Busco la bolsa 2, me pongo el respirador 2 y así sucesivamente hasta llegar al día quinto. ¿Qué pasa con el día sábado? El día sábado ya puedo sacar nuevamente mi respirador 1. ¿Sí? Entonces eso es bien importante esa pequeña estrategia, ¿no? Que los CDC también nos hacen conocer, ¿no? Y como ya les había comentado, pues como quinto lugar, pues dice descontaminado, pero ya bajo tu responsabilidad. Y con esto termino. También los CDCs recomiendan las cubiertas de tela, ¿no? Para la cara, hechas en casa. Eh, Inclusive, si ustedes entran a su página y está como qué tamaño, cómo debes de hacerlo, el tutorial, fíjate, tienes que doblar, tienes que meter el nudo adentro, tienes que coser. O sea, el manual está más claro que el agua, solamente que tú tienes la decisión de qué respirador vas a utilizar. Obviamente, porque es de tela, son improvisados, no sabemos si ha pasado o no el proceso de filtración. Y obviamente estos
pues los tenemos pues ahí prácticamente sucios, no se los lava. Entonces, por ejemplo, los médicos no recomiendan mucho este tipo de filtro, o que diga de respirador o de tela prácticamente, ¿no? Pero hay algo que está dentro de mi lógica. O sea, a que tú no tengas nada que te proteja, ¿no es cierto? Pues prácticamente es ya un buen paso que estás dando, por lo menos que tengas este respirador, ¿no? Entonces, fíjate, he traído algo muy pequeño de ese manual y yo te invito a que lo vayas a leer, ¿no? Entonces, fíjate cómo tú tienes que lavarte, cómo tienes que lavar prácticamente el mismo respirador y demás, ¿no? Entonces, es muy importante, fíjate cómo tienes que lavar la tela, te dice en la lavadora. Entonces, es importante, pero lo que quiero que me entiendas es que no sabemos, ¿no?, qué tipo de filtración te está brindando esa tela, ¿no? Entonces, yo con eso he terminado. Yo la verdad quedo muy, pero muy agradecido con nuestros colegas acá de Oruro, ¿no? Yo estoy de Cochabamba. Entonces, de esta hermosísima feria, la verdad. Entonces, siempre desearles lo mejor, y pues cuenten con SCTIGEP siempre para lo que ustedes gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. De verdad ha sido algo impresionante. Mira, por ejemplo, aquí en La Paz no conocíamos mucho de esto. Sí nos enseñaron cosas de, digamos, qué tipo de barbijos utilizar, protocolos de lavado de manos, desinfección, pero nunca vimos algo como la nomenclatura. De verdad es algo impresionante. Y por la ignorancia, ¿no? Creemos que el N95 es una marca, y la verdad es que no había sido así. De verdad ha sido muy informativa, esta exposición ha sido muy buena. De verdad hemos llegado a aprender que no solamente con el EPP ya estamos seguros, sino que también necesitamos eliminar focos de infección, necesitamos tener mejores hábitos, tal vez de verdad respetar el distanciamiento social, ¿no? Que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y de wow, de verdad es increíble. No sabía mucho de esto, y la verdad ahora que lo estoy aprendiendo es increíble, la verdad. Muchas gracias, ingeniero, por la información, por la disposición más que todo, ¿no? Porque esta feria de bioseguridad está enfocada para eso, ¿no? También para cuidarnos a nosotros, pero también para que los negocios y las empresas muestren lo que saben, muestren no solamente productos y servicios, sino que también ayuden a solucionar problemas de la sociedad. No, claro que Entonces, sí, para servirles siempre, y muchas gracias por la invitación. ok, entonces vamos a ir a la parte de preguntas, porque tenemos preguntas aquí en la plataforma de Zoom. Y a lo que veo, si son más que todo agradecimientos. Y justamente ahí está, justo lo que estaba hablando de la parte final que dice los cubrebocas de tela tienen, ¿qué eficiencia tienen? Y como ya hemos visto, ¿no? Usted ya nos dio una pequeña introducción, ¿no?, de eso. Pero una pregunta que yo tendría, digamos, de manera personal sería que tal vez, ¿qué tipo de tela podría ser la adecuada, ¿no? Porque cuando cualquiera puede tomar tela, puede pensar que puede utilizar popelina, tal vez tela galleta u otro tipo de telas. En su experiencia, ¿con qué tipo de tela usted ha visto que sería un poquito mejor, digamos, la fabricación de un barbijo? Ya, o sea, te soy sincero, ¿no? Nuestra empresa en sí, mi persona, está dentro bueno, dentro del Comité de Bioseguridad y Biotecnología de IBNORCA, y estamos trabajando, te comento, estamos trabajando para que la población pueda tener, ¿no es cierto?, este respirador, o bueno, pueda tener cierto grado, ¿no es cierto?, de eficiencia, y confianza, más que todo, con un respirador de tela o con una mascarilla de tela, si vale el término, ¿verdad? Entonces, ahorita que yo te diga un poquito a ver cuál es la tela, ¿no es cierto?, mejor. Entonces, estamos todavía haciendo algunas pequeñas pruebas, estamos checando algunos fabricantes y demás, pero yo me voy con esto, ¿no? Los CDC, por ejemplo, no especifican el tipo de tela, ¿no? O sea, te dice, inclusive si ustedes se toman la molestia de revisar todo el manual, porque el manual es bastante poquito amplio, dice, ten una polera, y te dice inclusive de qué tamaño tienes que cortar la polera, ¿no? Entonces yo creo que ahí
cualquier tela, o sea, hablando de los CDC, está recomendado, ¿no? Pero como una última opción también, ¿no? Entonces yo creo que ya muy prontito, ya semanas, que ya vamos a lanzar esta norma, ¿no? Que estamos trabajando con Ibnorca y ahí yo me atrevo a decir, ahí realmente vamos a tener todo, o sea, en sí la especificación, porque prácticamente es lo que yo un poquito me estoy preocupando en ello, que realmente se tenga una pequeña especificación técnica de esa tela. Entonces, la estamos trabajando, así que yo quiero que estén atentos a eso. Pero por el momento eso es lo que les puedo decir. O sea, no hay una tela que te diga, wow, esta tela va a igualar o va a mejorar inclusive a un grado de eficiencia de la N95, por ejemplo, ¿no? O sea, de ese tipo de filtración. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sí te va a proteger, no, pero no sabemos con qué grado, ¿no? Ah, ok, súper. Gracias, ingeniero. Wow, y lo bueno es que estamos haciendo investigación, se está haciendo trabajo. Wow, está muy bien. Y también para informarles a nuestra querida audiencia que el ingeniero Eric, junto con sus colegas y con la empresa con la que él está trabajando, también son partícipes de la feria de bioseguridad que está en el campo, en la plataforma virtual del campo ferial. Si es que quieren ver qué productos o servicios están ofreciendo la empresa, pueden entrar a www.campoferial3jvirtual.com. Y ahí está la parte de la feria de bioseguridad. Pueden acceder y pueden llegar directamente a ver los productos y servicios que se ofrecen. También están los números de contacto del ingeniero y también acceso a sus redes sociales. Ahora lo que vemos aquí es que si hay Crisley que dice gracias ingeniero, Juan Carlos Sándalo dice muchas gracias. Y ya tenemos una pregunta de Marisol. ¿La válvula que llevan algunas mascarillas filtra? No, por eso, o sea, allá, muy buena pregunta y se me fue. Justo se me fue, un poquito no quería pasarme del tiempo, ¿no? Creo que acabé 4 puntos así, tajante. Eh, si me permiten, acá tengo la diapositiva que todavía se sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí, Este, bien. este filtro, mmm, lo tenemos por acá, este KN95, acá justamente, ¿verdad? Esta válvula de exhalación, el Cool Flow, no es un filtro, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Y esto mucha atención, ¿no? Si estoy enfermo, tengo COVID-19 y utilizo este respirador y voy a la calle y se supone que tengo que estornudar sin sacarme, ¿verdad? De este respirador. ¿Qué va a pasar con la saliva? Las gotículas van a salir por ahí, van a salir por esa válvula. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es contagiar a la persona. Entonces, no se olviden que esta válvula es como o sea, es como una ventana. Yo imagínense un cuarto confinado, un cuarto cerrado, entonces hace calor, va a empezar a hacer calor ahí dentro, ¿verdad? Entonces, esta válvula, este Cool Flow, es como una ventana, ¿ok? Pero que no funciona como un filtro. Entonces, por eso es que se prohíbe prácticamente, ¿no? Este tipo de respiradores para aquellas personas que están enfermas, ¿no? Entonces, eso, ojo, para tomarlo muy en cuenta. Ahora, si tú no estás enfermo y demás, pues obviamente tú puedes salir, ¿no? Entonces, eso para tomar en cuenta. Y aquí también viene algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención. Si tú te fijas, en los N95, ¿no? Su válvula está justo de frente, ¿no? Está justo de frente. En cambio, en los KN95, por la forma y por la textura, por la fabricación de este respirador, pues está a un costado. Entonces, seguramente también va a minimizar, ¿no? Que tu saliva pueda salir directamente, ¿no? Pero de igual forma, eso no quiere decir que no va a salir. Entonces, ante la pregunta de la compañera o compañero, perdón, pues no es un filtro la válvula de exhalación. Sí, no te va a filtrar. Ok. Súper, muchas gracias, ingeniero. Marisol también, espero que ya ha sido tal vez buena, ¿no? La respuesta que estabas buscando. Y justamente ahora también Zoni Cruz nos dice, buenas tardes, si se podría por favor ayudarnos a resolver la lectura de la nomenclatura que expresa del respirador que mostré en la imagen.
Ahí, entonces lo que yo creo que deben querer es más que todo la parte de lo que usted explicó, ¿no? De la N95, N99 y creo que la N100, ¿no? O la R. Claro, a ver, claro, les doy una mano, no hay problema. O sea, dijimos que o sea, según la capacidad de retención, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 95, 99 y 100, ¿no? Entonces, que eso está prácticamente ahí pintado, dibujado, si vale el término, en el respirador, ¿no es cierto? Dice N95, N99 o N100, ¿verdad? Entonces, ese 95 quiere decir 95% de eficiencia de filtración, ¿no? El 99, que es más fuerte, más poderoso, y el P100 o el N100, por ejemplo, que tiene un 99,8% de eficiencia. Entonces, esas son las categorías que luego ya voy a tener las partículas, ¿no? Estas partículas donde prácticamente van indicando, ya sea de N, de R y P, pues tengo este tipo de eficiencia, ¿no? Y recordarles que N no resiste al aire, o sea, perdón, al aceite. Son gotículas que están mezcladas con aceite, no te va a resistir, o sea, no te va a funcionar. Las que son resistentes al aceite en cierto tiempo son las de categoría R y P, que bueno, están a prueba del aceite, ¿no? Entonces eso para tomarlo en cuenta. Eso tal vez quería el compañero tomar en cuenta, ¿no? Sí, correcto. Sí, eso es lo que estaba preguntando. Muchas gracias, Domi, por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Pues directamente a lo que veo, sí, todos siguen agradeciendo. Y si es que alguien tiene más dudas o consultas, por favor, igual directamente en el chat lo puede escribir. No hay ningún problema. Y a ver, ¿qué más? En la parte de Facebook le comento que tenemos saludos. Tenemos que saludar a Liz Seman, tenemos que saludar a Caleb Saran, a Caleb León Chavazía, y también tenemos que saludar a Sergio de Ochoa. Son las personas que están participando por Facebook. También queremos recordarles a la audiencia que por la plataforma de Facebook también se está transmitiendo esto, y si es que tal vez han llegado a media conferencia o tal vez en este momento recién se están incorporando a la plataforma de Zoom, van a poder verla desde la página de Facebook, desde el Campo Ferial 3 de Julio, y también en las redes sociales del ingeniero, porque el ingeniero también lo va a compartir en su página. Y eso lo van a poder ver ahí, toda la conferencia completa, con más calma, con más detalle. Y quería ver si es que Rocío está conectada. Tal vez quisiera dar algunas palabras de agradecimiento. A ver, Rocío. Creo que no está conectada, Rocío. Sí, no está conectada, Rocío. Ok, entonces, a ver, vamos a ver si es que en control están. Si no, no se encuentra por ahora conectada. Listo, entonces, a nombre de la empresa, ingeniero, de verdad queremos darle las gracias y queremos de verdad cualquier otra conferencia, cualquier otra cosa, también vamos a estar en contacto con usted. Las puertas del campo ferial siempre van a estar abiertas para usted, también como la empresa con la cual está usted trabajando. No, como bueno, ya les dije esta mañana en la previa reunión, pues el agradecido soy yo. Y bueno, ahí está la empresa SCT GEP para que pueda pues siempre ser amiga de la feria, ya que cada año seguramente la feria se lleva a cabo. Entonces, como bien dijo nuestro querido amigo, pues tenemos ahí, Michael, pues tenemos prácticamente nuestro stand en la feria. Entonces, que prácticamente replica todo lo que indiqué a un principio de la diapositiva, todo lo que hacemos, toda nuestra área de seguridad industrial, salud ocupacional y gestión de emergencias, que el día de mañana va a estar mi colega, mi socio prácticamente hablando un poco de la división de gestión de emergencias, ¿no? Y él va prácticamente a dar los lineamientos propios de lo que
es un protocolo de bioseguridad, ¿no? Entonces, voy a estar por ahí yo también presente. Entonces, simplemente agradecerles a todos. Ahí les dejo mi número también. Entonces, cualquier cosa, por favor, sin ningún problema, pues ustedes pueden también preguntar, pueden estar ahí. Estamos a sus órdenes. Nada más, yo me despido. Muy, muy, pero muy buenas tardes. Listo, muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes.